Moisés, fundador del judaísmo, nació en Egipto durante el reinado de un faraón cruel. Este temió que los hebreos o israelitas llegaran a ser más fuertes que los egipcios. Por esta razón, ordenó que se diera muerte a todo varón hebreo que naciere. Moisés nació en una familia hebrea. Su madre lo tuvo escondido durante 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con pez y betún, colocó en ella al niño y la dejó en un carrizal a orillas del río Nilo. La hija del faraón, Asillí, fue hacia el río a bañarse y, sorprendida, vio la arquilla en el carrizal. Envió a una de sus damas para que la tomase, y allí estaba el niño. Sintió compasión y dijo: «Es un niño de hebreos». Sin saberlo, tomó como nodriza a la madre del niño, que se había presentado oportunamente, y así el niño volvió al regazo de su madre. Cuando el niño creció, su madre lo llevó ante la hija del faraón, quien decidió llamarlo Moisés, diciendo: «Porque de las aguas lo saqué». Moisés quiere decir sacado. Así, Moisés creció como un miembro de la familia real. Fue un niño prodigio, tenía un carácter asombroso, dotado de gran amor por la justicia, compasión por los oprimidos y un profundo anhelo por el bienestar del pueblo. Poseía las cualidades de un dirigente fuerte y maravillosas tendencias espirituales y nobles. Ya adulto, Moisés se dio cuenta de la crueldad con la que los egipcios trataban a los israelitas y la opresión que sufrían como esclavos. Como tenía un profundo sentido de la justicia, se sintió muy afligido y aprovechaba toda oportunidad para servirles y salvarlos de la tiranía. Salió de Egipto y fue a la tierra de Medián. Allí se casó. Un día, cuando apacentaba las ovejas en el monte Jorem, llamado también el monte Sinaí, un ángel se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés lo contempló y vio, además, que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Oyó la voz de Dios, llamándolo desde la zarza y revelándole su misión como mensajero divino. Dios dio instrucciones a Moisés para que sacara a los israelitas de Egipto y los llevara a Canaán, a fin de liberarlos de la opresión egipcia. Moisés afrontó muchas dificultades, ya que el faraón no quería dejar salir de Egipto a los israelitas. Entonces se presentaron sucesivamente 10 plagas en ese país. El faraón, lleno de temor, accedió al éxodo de los israelitas bajo la guía de Moisés. Al 3er mes de haber salido los israelitas en el monte Sinaí, Dios reveló a Moisés los 10 mandamientos y otras enseñanzas que forman las bases del judaísmo. El éxodo, guiado por Moisés hacia la tierra prometida, fue realizado a pie y duró años. Moisés llevó a cabo una de las más asombrosas hazañas de la historia al liberar a esa multitud de israelitas de la esclavitud bajo el cruel dominio del faraón. Fue el instrumento directo para el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham, que su descendencia heredaría la tierra de Canaán. Moisés murió a los 120 años. Abdul-Bahá, en una conferencia, durante su visita a los Estados Unidos, dijo: «Durante 400 años, los hijos de Israel fueron cautivos y esclavos de la tierra de Egipto. Se hallaban en el mayor estado de degradación y esclavitud bajo la tiranía y opresión de los egipcios, mientras se hallaban en condiciones de absoluta pobreza y en el más bajo grado de humillación, ignorancia y servidumbre. Súbitamente apareció Moisés entre ellos, aunque solo era un pastor. Debido al poder de la religión, tal fue la majestad, grandeza y eficacia que se hicieron manifiestas en él, que su influencia llegó hasta nuestros días. Su posición profética se estableció en toda la tierra y la ley de su palabra se convirtió en el fundamento de las leyes de las naciones. Este personaje único, solo y sin ayuda, rescató del cautiverio a los hijos de Israel por medio del poder de la educación y disciplina religiosas. Los condujo
a Tierra Santa, y allí fundó una gran civilización que llegó a ser permanentemente y renombrada, por la cual este pueblo logró el más alto grado de honor y gloria. Él los liberó del cautiverio y la esclavitud, les inculcó cualidades y capacidades de superación, demostraron ser un pueblo civilizado, con inclinaciones hacia el logro escolástico y educativo. Su filosofía llegó a ser famosa. Sus industrias eran ponderadas en todas las naciones. Lograron distinción en todas las ramas del perfeccionamiento que caracterizaban a un pueblo progresista. En otro libro, Abdu'l-Bahá dice: este pueblo fue arrancado de las profundidades de la degradación y elevado a las alturas de la gloria. Habían sido cautivos y llegaron a ser libres. Eran el más ignorante de los pueblos y llegó a ser el más sabio. Como resultado de las instituciones que Moisés les confirió, alcanzaron una posición que les proporcionó honor entre todas las naciones, extendiéndose su fama a todos los países, a tal grado, en verdad, que en todas las naciones vecinas, cuando se quería alabar a un hombre, se decía: seguramente él es un israelita. Moisés estableció leyes y ordenanzas. Estas dieron vida al pueblo de Israel, conduciéndole al más elevado grado de civilización posible para la época. Alcanzaron un desarrollo tal que los filósofos de Grecia llegaban y adquirían conocimientos de los ilustres hijos de Israel. Uno de ellos fue Sócrates, quien visitó Siria y se llevó de los hijos de Israel las enseñanzas acerca de la unidad de Dios y la inmortalidad del alma. A su retorno a Grecia, él proclamó estas enseñanzas. Las escrituras sagradas de Moisés están contenidas en el Pentateuco, que significa 5 libros. Forma la primera parte del Antiguo Testamento y es conocido también como la Torá, que en hebreo significa ley, instrucción. Entre las enseñanzas de Moisés se destacan los 10 mandamientos por sus grandes dimensiones éticas. Su importancia radica en la universalidad. Por eso, después de más de 3000 años de haber sido revelados, los 10 mandamientos todavía constituyen una base moral en gran parte del mundo. El código moral de nuestra civilización occidental moderna está basado en estos mandamientos. Algunos de los 10 mandamientos rezan: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La esencia del judaísmo radica en el inmenso énfasis que se pone en la vida moral sobre esta tierra. Como verdadera demostración de la creencia en Dios y el amor por Él, enseña que la única fuente de seguridad se encuentra en la práctica de los principios éticos, que cuando se sufre bajo la presión de lo finito, hay que refugiarse en lo infinito, que el sentido del deber tiene que arder en el corazón con intensidad y resplandor, que se debe tener fe imperecedera en un día mejor del futuro, día en que todas las naciones de la tierra alcanzarán el conocimiento de Dios y su ley y compartirán la mancomunidad que Dios ha destinado para sus siervos. El propósito básico del judaísmo es la santificación de todo lo que encierra la vida. Sostiene que la piedad prepara el camino para el verdadero reino de Dios, que se establecerá en el mundo. El secreto de la piedad consiste en ver todo el universo como perteneciente a Dios y reflejo de su gloria. Aun las cosas pequeñas deben considerarse a la luz de la majestad de Dios. Por ejemplo, el levantarse en la mañana, ver la luz de un nuevo día, nutrirse con una comida sencilla, observar un arroyo deslizándose sobre piedras musgosas. Todos los detalles de la vida se revisten de gran significado cuando están rodeados por la aureola de la presencia de Dios, y así se elevan al nivel de la santificación. De esta manera, el sentido de santidad llega a ser una llama constante
que debe ser alimentada deliberadamente por cada alma para que mantenga toda la fuerza de su resplandor. Un sabio consejo del judaísmo dice: el mejor bien es la compañía santa. Una regla de oro ordena: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay profecías de Moisés que se relacionan con la primera y con la segunda venida de Cristo a la tierra. Primero, profetizó la futura aparición de un profeta como él, sin dar su nombre. Dijo: profeta, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirés. Luego Dios, hablando a Moisés, confirmó la promesa diciendo: profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 y 19. Esta promesa se cumplió con el advenimiento de Cristo. Además, Moisés predijo que en un futuro lejano los israelitas serían arrancados de la tierra prometida, a donde los habían guiado, y estarían totalmente dispersos entre las naciones. Vivirían en la miseria y humillación hasta que, en la plenitud del tiempo, la época de la segunda venida de Cristo, Dios volvería a recoger a los israelitas para devolverlos a la antigua tierra de sus antepasados, la Tierra Santa, donde gozarían de abundancia, progreso y bendiciones de Dios. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 64 y capítulo 30, versículos 1, 3 y 5. Lucas 21, versículos del 24 al 27 y 28. Isaías 11, versículo 12. El retorno de los judíos a Tierra Santa se inició en 1844. Esas y otras referencias de la Biblia prevén la inauguración de una nueva época en la que habría de manifestarse otra vez el Espíritu Divino de Dios, que ya se había manifestado en Cristo. Este es el mismo Espíritu Divino que ha hablado a la humanidad de tiempo en tiempo por medio de los portavoces de la divinidad. La nueva era del mundo es prevista como una nueva etapa de la existencia cuya semejanza jamás se ha visto antes. La distinguirán su elevado universalismo, la paz entre las naciones, la justicia y renovación de toda la humanidad. El advenimiento de este nuevo ciclo es posible por la intervención de Dios mediante una figura mesiánica, un nuevo mensajero de Dios específicamente designado. Isaías, capítulo 9, versículo 7. El inicio del mencionado ciclo fue profetizado simbólicamente en visiones que tuvo el profeta menor Daniel, capítulo 8, versículos 13 al 14 y 17, y capítulo 9, versículos 24 al 26. Descifradas las visiones de Daniel, dan dos fechas históricas: 1844 y 1863, después de Cristo. Luego, estas profecías de Daniel fueron confirmadas por Cristo. Mateo, capítulo 24, versículo 3 y 15. Algo grandioso iba a ocurrir en esas fechas. Y con esto, damos por terminado el episodio de hoy. Si te gustó el podcast, suscríbete desde la plataforma en que me estés escuchando. Y en nuestro siguiente episodio hablaremos de un mensajero que no es tan conocido en Occidente. Su nombre es Zoroastro. No te lo pierdas.